Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy no queremos empezar hablando por lo menos yo no quiero empezar hablando de temas de la política interna, de la política nacional. Venimos de un triunfo, yo no diría aplastante, porque perdió muchos votos con respecto al 2023, pero de un triunfo inesperado, ni ellos pensaban, de la Libertad Avanza. Y la verdad que, ¿para qué vamos a estar hablando hoy de cosas que salen en los diarios, que uno escucha, que uno ve? Que en la provincia de Buenos Aires al final el recuento definitivo dio que el peronismo perdió por 29.000 votos y que entonces es un 0,3 y que con las demás listas peronistas ganaban, pero no fueron juntos, muchachos, y no ganaron. Solo con los 83.000 de Cuño se ganaba, pero Cuño estaba en otra, no se puede contar. Que se perdió porque se desdobló, dijo Cristina. No, Cristina, se perdió porque la lista que armaste vos era muy mala y porque no se hizo campaña. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de esas cosas? ¿Para qué vamos a hablar de algo que publicó hace un par de días La Política Online? Cito el medio porque me parece que es un medio en muchas cosas bastante serio, de que Cristina está en tratativas con Martín Yarlora, ofreciéndole la posibilidad de ser candidato a presidente con el apoyo de ella para enfrentar a Kicillof en el 2027, en la interna, porque para que no sea candidato a presidente Kicillof. Y usted dirá, pero eso debe ser descabellado. Más o menos, porque hay un legislador ultracristinista en la legislatura de Córdoba, que se ha pasado al bloque de Yarlora, al bloque del cordobesismo, con lo cual ahora Yarlora tiene mayoría en la legislatura, porque con los votos que sacó Natalia de la Sota, no tenía ya más los legisladores que se llevó Natalia de la Sota, que ya estaban, que no fueron electos ahora, perdía la legislatura. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? ¿Para qué vamos a hablar de que Kicillof 2 años antes ya está en tratativas con Natalia de la Sota, justamente para que sea su candidata a vice? La verdad que son cosas que no hay que dejar que vio cuando explota una granada en las películas que uno ve de guerra y hay que dejar que se disipe el humo. Bueno, esperemos que se disipe el humo. Y mientras tanto, sí quiero hablarles de algo que viene del exterior. Por ahí usted es de las personas que cuando viene noticia del exterior dicen, piensa también que me afecta, esto pasó lejos, esto a mí la verdad. Bueno, no se crea, porque hubo elecciones para alcalde de Nueva York y las ganó un demócrata, pero no es un demócrata cualquiera. Se llama Zoran Mamdani. Y usted dirá, pero los demócratas y los republicanos son la misma cosa, la misma, ¿no? Con distinto olor. Sí, es verdad. Pero en este caso lo que es muy significativo es, y lo que tenemos, por lo menos a mí me alegra bastante, es la derrota de Donald Trump, que apoyaba a esta dinastía de políticos de apellido Cuomo, que fueron alcaldes de Nueva York, primero el padre, después el hijo, como los Pose en San Isidro, algo así. Y le gana a este tipo al que Trump había tildado de comunista. Trump se metió en la campaña y dijo, ese es un comunista, no puede ganar. Amenazó con que lo iba a meter preso, porque este señor Mamdani dijo que él no va a tolerar que en Nueva York se persiga a los inmigrantes. Mamdani hizo un discurso muy bueno después de ganar, esto fue el martes, un discurso muy bueno que fue transmitido casi en cadena por los canales de Estados Unidos, porque estamos hablando de Nueva York. Estamos hablando de la capital del mundo, estamos hablando de la ciudad más importante de Estados Unidos, y estamos hablando que ganó un tipo que es inmigrante, no nació en Estados Unidos, lo llevaron a vivir a Estados Unidos a los 7 años, los padres son de origen indio, vienen de la India, y el tipo es musulmán, en la ciudad de las Torres Gemelas, es musulmán, y dijo en su discurso del triunfo, y lo peor de esto es que no me arrepiento ni tengo que pedir disculpas de nada de esto, de ser inmigrante, de ser musulmán, de ser todas estas cosas. Este hombre tampoco se define a sí mismo como socialista democrático, lo cual en Estados Unidos casi parecería una mala palabra. Bueno, se define a sí mismo como socialista democrático y en su campaña y en el discurso del triunfo, lo volvió a repetir, dijo que va a congelar los alquileres para 1 millón de inquilinos, que va a crear 200.000 viviendas nuevas accesibles para los neoyorquinos o para los inmigrantes que estén viviendo ahí,
mencionó como ejemplo que muchas de las personas de Nueva York viven en Pensilvania y tienen que hacer 2 horas de ida en tren y 2 horas de vuelta porque el alquiler en Nueva York está imposible. Esto pasa en muchas ciudades del mundo y también está empezando a pasar hace un tiempo en Buenos Aires. Pero el tipo dijo creación de 200.000 viviendas. Imagínense comparado con las políticas de Trump. Anunció que va a haber escuelas, lugares especiales para cuidado infantil universal, para que las madres puedan dejar a sus chicos en las guarderías, y, por supuesto en manos del Estado, ¿no? Y que va a ser gratuito. Dijo que va a fomentar la aparición, y lo van a poner en marcha desde el Estado de Nueva York, autobuses públicos gratuitos. Y no solamente eso, sino que dijo que van a crear supermercados, solamente de comestibles, pero supermercados, 5 grandes supermercados en Nueva York, de propiedad municipal, porque los alimentos, dice, siguen subiendo y la gente tiene que poder comprar más barato. Y ustedes dicen, bueno, pero esto primero hay que ver si lo cumple, por supuesto. Y segundo, esto es en Estados Unidos, ¿en qué me afecta? Bueno, en que estas oleadas ideológicas empiezan siempre en estos países, entre comillas, desarrollados, en estos países imperio que someten a los demás. Y bueno, después se extiende. Acuérdese de Reagan y Thatcher con el neoliberalismo de los 80 y cómo después eso fue volcándose sobre todo el mundo, inclusive sobre Argentina. Acá pasamos los 90 con el menemismo, con Cavallo. Todo eso venía de allá. Primero es allá. Imagínense que si ganó, aparte lo ganó por una cantidad aplastante, lo aplastó al Partido Republicano, este hombre inmigrante y musulmán. Entonces, si él gana prometiendo estas cosas, es esperable que otros dirigentes demócratas y de otros partidos, allá hay 2 partidos grandes que sabemos, pero de otras fuerzas que puedan emerger inclusive, empiecen a prometer lo mismo y empiece a hacer la retirada de esta oleada derechista que Trump llevó al paroxismo y que hoy en día llega hasta acá. Y que inclusive se pueda vincular con Argentina, porque el principal y único sostén que tiene hoy Javier Milei es Donald Trump, que con la máquina de hacer dólares, es decir, reservas infinitas, le permitió sortear la tercera crisis de cambio, tipo de cambio que tuvo, y ganar las elecciones, porque se metió en la campaña y dijo que si no ganaba Milei no nos iba a apoyar, no nos iba a dar plata. Todavía la plata no está, claro, la plata no está y no sabemos si va a estar. Pero la cuestión es que si Trump tiene problemas por carácter transitivo, Milei va a tener problemas. Y uno puede decir, bueno, pero en Nueva York, a lo mejor en el resto del país no, tuvo derrotas significativas en todo el país. En Nueva Jersey, que es ciudad vecina, Nueva York también, con mucha gente, ganó la demócrata Mickey Gerrill. Ahí se elegía gobernador y le ganó a los republicanos 57-43, aparte una mujer. En Virginia, Abigail Spanberg, también, primera mujer que se convierte en gobernadora del estado, también se elegía gobernadora y en muchos lugares se eligió solamente alcalde, intendente para nosotros. En Cincinnati, Aflal Pureval logró la reelección derrotando a los republicanos y ¿sabe quién derrotó? Al medio hermano de G.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que se presentaba en Cincinnati y perdió con este demócrata. Bueno, en Detroit ganó Mary Sheffield, la alcaldía, ahí era la alcaldía nada más, etcétera, etcétera. Son detalles en los que yo me interesa entrar, porque simplemente decir que los demócratas se están poniendo de pie, y la verdad que los demócratas y los republicanos no tienen mucha diferencia. No Mamdani, que parece alguien diferente, pero sí es diferente que empiece a perder Trump y que empiece a retroceder esta oleada de ultraderecha que empezó a invadir todo el mundo, porque Trump, no nos olvidemos, no asumió hace un año, Trump va en su segundo mandato. Trump es coetáneo de Mauricio Macri cuando fue presidente Macri, y empezó ya desde hace 10 años esta oleada en el mundo. Trump llegó como parte de esta oleada. Tal vez esto indique de que esta gente está empezando a retroceder, tal vez esto pueda darnos esperanza de que también retrocedan acá, en el 2027, si es posible, o cuando se pueda. Lo cierto es que a veces las noticias que vienen de afuera uno las considera lejanas y que, bueno, a mí en qué me afectan. Esto de Mamdani puede dar mucho que hablar. Vamos a ver cómo es el enfrentamiento con Trump. A otras ciudades demócratas, como Los Ángeles o como Portland, ha mandado a la Guardia Nacional, que es una especie de ejército interno,
para acallar protestas pacíficas de la gente que salía a protestar porque estaban deportando inmigrantes, porque atacaban a los negros, etcétera, etcétera. Y mandó las tropas directamente a reprimir, las tropas nacionales, en contra de la voluntad de los gobernadores que eran demócratas o de los alcaldes que eran demócratas. Vamos a ver qué pasa con Mamdani, pero yo le recomiendo, el 1 de enero este hombre asume, anteayer cuando asumió, dijo que este triunfo era de los propietarios de bodegas yemeníes, de las abuelas mexicanas, de los taxistas senegaleses, de las enfermeras uzbecas y hasta de los taxistas etíopes. Así que es una falta de respeto hacia los millonarios de Estados Unidos. Y me olvidaba, hablando de millonarios, cuando anunció lo de las 200.000 viviendas accesibles y cuando dijo que los autobuses públicos gratuitos, solo los autobuses públicos gratuitos le van a salir a Nueva York $600 millones. Dijo, antes de que me pregunten, ustedes dirán, ¿y dónde voy a sacar la plata? Le voy a cobrar más impuestos a los ricos. Vamos a ver qué pasa con esto, pero mientras tanto, acá en Argentina, en la que seguimos con internismos y con un presidente que ahora encima ahora vuelven agrandadas las encuestadoras de derecha a decir, levantó la imagen, subió la imagen de Milei. Bueno, mientras todo esto pasa, acá tenemos que seguir resistiendo, así que como siempre les decimos, bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Bueno, ahora el saludo formal después de la editorial. Bienvenidos a Tiempo de Resistencia. Con el equipo un poco reducido, le mandamos un saludo grande a Marta Subiría y a Miguel Calabozo, especialmente a Miguelito, que está con algún problemita de salud. Acá estamos los tres que somos hoy. Patricia Machado, ¿cómo te va? Muy bien, esperando que se disipe el humo. Sí, como todos. Que el humo se disipe. Y muy contenta por Zoran Mamdani. Yo no me pongo tan contento por él, me pone muy contento que haya perdido Trump, que le haya llamado comunista, que le haya dicho a la gente, no voten, ese tipo es un comunista, amenazó con que si no deja que sigan deteniendo emigrantes, lo va a meter preso, amenazó con eso, y el tipo ganó. Bien hecho. Con 2 millones de votos, lo pasó por encima. Seguro. A mí me alegra la derrota de Trump. A un tipo como él que le salga no me acuerdo, un Mamdani. Bueno, está y lo que dijo Mamdani, que es un tipo que está, si le voy a creer todo lo que dice, está bastante más a la izquierda de Bernie Sanders, que era la mayor izquierda que tenían los demócratas, bastante más a la izquierda. Lo que dijo es que, porque Trump salió de ahí, la Trump Tower, la Torre Trump, digo, y muchos emprendimientos inmobiliarios, que con eso hizo plata primero el padre y después Trump. Nueva York le dio al mundo a Trump, ahora le va a dar al mundo el final de Trump, dijo. O sea, es bastante esperanzador. Vamos a ver. Sí, la cuestión es que es un tipo, para mi gusto, demasiado joven. 34. ¿No? 34 años, muy joven, pero bueno, está bárbaro. Licenciada Mariana Mensurio. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Estaba pensando a ver si funciona como acá, supongo que sí, porque Argentina copió muchas de las cosas que en su constitución de Estados Unidos, sí, claro, que su máximo cargo a ocupar puede llegar a ser gobernador de Nueva York nada más. No puede ser presidente. No puede ser presidente. Ese es el tema con los extranjeros, que no pueden ser presidentes. ¿Puede ser gobernador o legislador estatal? Acá lo busqué primero. Claro, puede ser miembro del gabinete, ministro, pero no puede ser candidato a presidente. No puede ser candidato a presidente. Bueno, pero solamente si sos extranjero, pero hijo de padres norteamericanos que están viviendo en el exterior. En ese caso hay que hacer todo un trámite. Que esto un poco fue el caso de Barack Obama, en todo caso, y de la misma Michelle Obama. No, pero Obama nació en Miami, en Hawái. En Hawái, es un estado americano. Claro, bueno, es igual, no deja de ser, insisto, mientras acá se están peleando por cargos, porque en definitiva es por lo que siguen peleando, porque ahora se abre la instancia del PJ bonaerense y
Y bueno, mientras la reforma laboral te la tiran por la cabeza, porque convengamos que va a ser así, mientras seguimos discutiendo con Sturzenegger, que para él los derechos son privilegios, confunde derechos con privilegios, porque eso es lo que quieren sacar, aparte de cerrar los sindicatos, esa es la idea. No los confunden. Y hablando de bocanadas de aire fresco y de gente que piensa distinto que otros, existe María Belén D'Ambrosio. María Belén D'Ambrosio, secretaria general del Sindicato de Repartidores de Aplicaciones. Estamos hablando de aquello que siempre dijimos que no tiene ningún derecho. Que no tiene ningún derecho. Y le hicieron una entrevista en el Destape y muy simple dijo: hay que rechazar la reforma laboral porque el gobierno quiere trabajo registrado pero sin derechos. Claro. Y ellos lo que quieren es estar registrados con los derechos que ya tienen los trabajadores, como aguinaldo, vacaciones, una paritaria, un sindicato que los defiende. De hecho, ella es secretaria general de un sindicato. Así que, y es muy jovencita. Pero se están moviendo, ¿eh? Hay un movimiento en la CGT y bueno, era sí, era pero hora. Yo le tengo mis dudas. Sí. No sé. Discúlpenme, pero no tengo ninguna. Cambiaron las figuritas, pero detrás de las figuritas siguen, para mi gusto, estando los mismos. No está el barrio nuevismo. Que quería unicato, no triunvirato. Fue las estaciones de servicio, me olvidé su nombre tan intrascendente que hasta me olvidé el nombre, el secretario general de los trabajadores de estaciones de servicio. Pero no quedó nadie en lugar de él. Barrio Nuevo estaba enojado porque quería que haya un solo secretario general, como fue históricamente, y yo creo que además quería que fuera del sector de él, cosa que es imposible, porque el sector de Barrio Nuevo es un 10%. Acá el tema es cuál es la postura que va a tener la UTA. Porque exactamente. El tema transporte moviliza al resto de los gremios, llegado el caso, cosa que no va a ser, que se convoque a un paro general. Lo único que está movilizándose un poco, pero no son precisamente los que están representados mucho en la CGT, son los legisladores de extracción sindical, que están armando un proyecto de reforma, pero no de reforma retrógrada, sino de reforma que modernice. Porque, a ver, estamos de acuerdo que hay que modernizar, porque este tema, por ejemplo, el encuadre de los chicos que laburan, no tan chicos en algunos casos, en el tema de las repartidores de aplicaciones, no tienen ninguna contención. Entonces, bueno, hay que modernizarla, el teletrabajo se tiene que modernizar, hay que incluirlo dentro de... Hay un montón de cosas que hay que incluir, pero modernizar no quiere decir sacar derechos. Sí, es que te quedes sin vacaciones. Es ampliar los derechos con los derechos que ya estaban. Yo estoy de acuerdo pero con la reforma laboral, si por ejemplo pasamos a trabajar 6 horas en lugar de 8, 6. Bueno, uno de los proyectos que están... Bueno, el proyecto general que están haciendo los legisladores actuales, me refiero a Palazzo, a Yasky, a Mario Paco Manrique, a Siley, que es de los judiciales, están recopilando hay muchos proyectos que se presentaron. La izquierda presentó el de bajar las horas de laburo para que haya más puestos de trabajo, porque esto es al revés. Las 6 horas que no hace uno, las hace otro. Con sueldos, obviamente, con paritaria, con todo lo que eso implica. Entonces, están recopilando todos esos que se presentaron y que algunos están cajoneados por el presidente de la Comisión de Trabajo, Martín Tetaz, del radicalismo, o Perecito de Lustó. Así decimos todo, porque si no, siempre el Lustó siempre parece que es el enviado del cielo. Entonces, están tratando de compilar todos para presentar un proyecto de reforma laboral que signifique modernización, pero con derechos. Bueno, si vamos por ese lado, bienvenido sea, pero la CGT debería acompañar y... No sé por qué sospecho que están tan contentos en el gobierno con esta CGT se acaba de elegir. Sí, claro. Y un último asterisco para la gente de la CGT. Muchachos, estamos en el 2025, no puede ser. Siempre son hombres.
Ni una mujer en cargos expectantes. No, una mujer en el triunvirato, por ejemplo. La secretaría Sí, de la mujer, la única. No, pero ellos dicen que cada secretaría, la segunda, las primeras son hombres y solamente las secretarías que son de género y de igualdad de oportunidades. Es genial. Esas son mujeres. Pero no, dice cada secretaría, la segunda es una mujer. La segunda. Siempre haciendo la segunda. Hay secretarías en las cuales han puesto de manera conjunta hombre y mujer, como si en los lugares donde tiene que haber una mujer, tiene que haber un hombre. Siempre, claro, por supuesto, necesariamente. Pero por supuesto. Estuvo ahí el nombre de Maya Volkovinsky, que es secretaria adjunto de los judiciales, que trabaja con Piumato, más allá de lo que me merezca como opinión a mí Piumato, que bueno, era la candidata de un sector importante para estar en el triunvirato de la CGT y la dejaron afuera. Muchachos de la CGT 2025. Susana Rueda creo que fue la última que estuvo en la... Estaba hablando de 75 años. Por eso, sí. Por eso digo. Sí, sí. Eso es la tragedia, Sí. por eso digo. En fin, pónganse las pilas, la igualdad de género, a ver si por lo menos algo para la tribuna, por lo menos hagan como que dejan que haya mujeres, porque la verdad que es increíble. Sí, hagan como increíble. que se crean. Increíble. Bueno, terrible. El señor, ¿cómo se llama nuestro operador? Guillermo Guerra. Guillermo Guerra, Guille. Me salía, te iba a decir Gui, me quedé bueno. Ya 68 años, Guille, ¿qué querés? Te quiero ver a vos a esta edad. Guillermo Guerra, nuestro operador habitual, le mandamos nuestro saludo a Pablo Fernández que está en las cámaras. Si hubiera empezado por Pablo me acordaba, ¿viste? Empecé por Guille. Ya tenés seguramente la cortina de las 5 noticias de la semana, así que vamos con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. No es un rescate, es una invasión. Argentina es el candidato principal en el proyecto de dolarización global que discute el equipo de Donald Trump. Según reveló el Financial Times, funcionarios de su entorno están analizando cómo alentar a otros países a adoptar el dólar como moneda principal en un intento de contrarrestar el avance de China en la hegemonía financiera. Argentina aparece como el caso más emblemático por su recurrente crisis de confianza en el peso. Los otros candidatos son Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Zimbabue y Venezuela. El fraude moral. Tras triunfar en las legislativas, Manuel Adorni y Diego Santilli fueron designados en el Poder Ejecutivo, incumpliendo sus promesas y poniendo en evidencia las contradicciones del oficialismo con las candidaturas testimoniales que tanto criticaron y llegaron a calificar de inmorales y fraudulentas. Estas designaciones, lo admitan o no los implicados, convierten en testimoniales sus candidaturas a pesar de que el propio presidente, Javier Milei, había asegurado que todos los candidatos asumirían los cargos en caso de victoria. Pobres y armados. El gobierno de Javier Milei habilitó esta semana la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para uso civil. Mediante decretos y resoluciones, facilitó la compra de armas de fuego al bajarle impuestos, hacerle los trámites online, permitiendo la adquisición de armamentos que antes solo era para las fuerzas de seguridad y eliminando organismos de control y desfinanciando los programas de concientización. La restauración, según Bullrich, coherente con su ideología y su accionar, y para celebrar el 204 aniversario de la Policía Federal, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le puso el nombre Ramón Falcón a las escuelas de cadetes de la Fuerza y nombró a Alberto Villar a la de suboficiales. De esta forma, homenajeó al genocida en la conquista del desierto y asesino de los obreros de la Plaza Loria en la represión que ordenó el 1 de mayo de 1909 y al comisario responsable, como miembro de la AAA, de la persecución y muerte de militantes populares en los años 70. Reforma laboral grande, CGT chica. La CGT eligió su nueva conducción, pero detrás del flamante triunvirato seguirán los mismos dirigentes. El triunvirato está entregado por Jorge Solán, del Sindicato del Seguro y hombre de Héctor Daer, Cristian Jerónimo, del Vidrio y del fin de Gerardo Martínez, y continúa el camionero Octavio Argüello. El desafío que enfrentan no es menor. El gobierno ya avisó que va a precarizar el empleo, destruir los derechos de los trabajadores y ponerle fin a los sindicatos. Un combo que estará dentro de lo que denominaron reforma laboral. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman.
porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta, donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti, que tengo. Bueno, y la buena noticia de la semana viene de la mano del Hospital Garrahan y de nuestro mantra, sobre todo de nuestra compañera Marta Zubiría, que dice que el pueblo movilizado y en la calle puede cambiar las cosas. Y este es un triunfazo del Garrahan después de 6 meses de lucha, porque lograron un 61% al básico, que va a empezar a cumplir con esto la emergencia pediátrica. En el caso puntual del Garrahan, la emergencia pediátrica engloba a todos los hospitales que tienen que ver, hospitales de pediatría. Pero bueno, finalmente el gobierno se decidió, mientras todas las paritarias están en el 1% y a la baja, y si no hay, mejor. Bueno, después de tanta movidas, hicieron siempre medidas de fuerza sin dejar de atender a los niños, porque convengamos que no, se murió un solo niño durante todos este tiempo de medidas de fuerza. Las medidas de fuerza van a seguir, entre comillas, porque van a estar atentos a la reforma laboral que quiera hacer el gobierno nacional, que eso va a seguir ayudándolos a estar ayudándonos también el Garrahan con este tema, y hacer una solidaridad y apoyo a los 2 trabajadores del Garrahan que fueron bastardeados por el amigo Eduardo Feynman, bueno, amigo de otros, no mío. De lo ajeno. Como amigo de lo ajeno, obviamente, que los maltrató muchísimo y que obviamente no representa Feynman el pensamiento de muchos periodistas que entendemos que la lucha del Garrahan sirvió y mucho para expresar lo que decimos siempre acá, que hay que estar en la calle y movilizados. Sí, pero sí expresa el pensamiento de un sector importante de la sociedad, Feynman. Eso es lo más lamentable. Sí, obviamente. Solamente pensando la cantidad de votos que... por lo pronto, del 50% de la ciudad de Buenos Aires, seguro. Seguro. Sí, hay que dejar de idealizar las luchas del pueblo argentino y el 17 de octubre, el Cordobazo. La gente que hizo el 17 de octubre, obviamente, pero la gente del Cordobazo ya se murió, muchachos. Algunos los asesinaron, como Atilio López, la AAA. Pero ya es otro pueblo diferente, es una generación que se la pasa viendo TikTok, que Exactamente. Mira otras cosas, Sí. que está criada no en el colectivismo y en la importancia del grupo por sobre el individuo, sino que lo importante es el individuo. Individualista. Y a mí nadie me regaló nada, yo me tuve que hacer de abajo, Exacto. yo tengo que pensar primero en mí, los demás que hagan lo que quieran, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno. Yo quiero ser mi propio patrón. Exactamente. Eso sí. Tengo una bicicleta con una cajita atrás que dice Rappi, yo soy emprendedor, te dicen. Bueno, qué sé yo. Hay que tener esperanza, pero la verdad que el panorama no pinta muy bien, que digamos. Que hace estos días se cumplió un nuevo aniversario del ALCA, ¿verdad? Del no al ALCA. Del no al ALCA. ¿Qué día de noviembre fue? 4 y 5 de noviembre del Exacto. 2005. Esto fue en el marco de la Cumbre de las Américas, que se realiza todos los años. En definitiva, se van eligiendo ciudades diferentes. Acá había sido en Bariloche en el 94, si mal no recuerdo. Vos estuviste ahí, así No, que... eso fue otra cosa. Esa fue ¿No la fue Cumbre de las Américas? La cumbre latinoamericana, iberoamericana. Ah, Había iberoamericana, gente de porque Portugal claro, también. está, No estaba Estados Unidos. No está. Bueno, esta era la Cumbre de Y las estaba Américas. Cuba, que en esta no está, porque la cumbre de las Américas la organiza Estados Unidos. Claro, bueno, se hizo en Mar del Plata la cumbre. Se hizo por algún motivo, me acuerdo. La Cumbre de las Américas era para discutir. Si no me equivoco, fue la segunda que se hizo. La primera se hizo en Miami, bueno, en Estados Unidos seguro, y la presidió Bill Clinton. Y esta que se hizo acá fue la segunda, o sea, en el 96 al 2005, pasaron 9 años, y se hizo impulsada por Estados Unidos porque querían hacer este acuerdo de libre comercio que significaba en la práctica que ellos te podían vender lo que ellos quisieran y vos les podías vender lo que ellos quisieran. Convengamos que el ALCA existe Estados Unidos, México y Canadá. Tiene otro en nombre. su momento Se llama NAFTA. el NAFTA, pero NAFTA, querían NAFTA. hacer lo mismo que el Sí. NAFTA, pero Sí, sí. con los países de Hoy sería América. posible porque con el NAFTA muchas fábricas estadounidenses se radicaron en México porque la mano de obra es mucho más barata y hoy Trump está tratando de que vuelvan a Estados Unidos porque generaron desempleo en Estados Unidos. Pero de todas maneras invadieron a México de productos Claro. de todo tipo y México sigue siendo
no sé si tan pobre como en esa época, pero más o menos, ¿no? Y que Hugo Chávez decía, Alca, Ya al carajo. vamos a escuchar, claro, porque esa fue la contracumbre Claro, la que se había hecho en el estadio de Mar del Plata, al que fue Evo Morales, que en ese momento había sido elegido presidente de Bolivia. No, era candidato. Todavía no había sido elegido. Sí, y después se iba a convertir, Después, obviamente, en el primer presidente de origen, claro. de pueblos Todavía originarios. no era presidente, lo hizo subir Chávez a hablar al lado de él, pero no era presidente. No era todavía. presidente. Por eso no estuvo en la cumbre, sí estuvo en el estadio. Y bueno, estuvo Diego Armando Maradona, que vino en el tren, el famoso tren del Alba, y Maradona va a la cumbre y va en el tren, en un tren organizado por la mayoría de la gente de las CTAs que estaban ahí. Sí. Movimientos sociales. Que no tenían, que habían empezado a tener una importancia a partir Los que nos ven por YouTube están viendo una imagen del tren. del tren con Cristina, que era primera dama en ese Era momento. senadora. Mira, ahí está Chávez, está Chávez y Lula, está que es Lula. la presidente. Estuvo Eve de Bonafini también, estuvo Estaba- Silvio Rodríguez fue a cantar. Bonazo también estaba en ese tren, Miguel Bonazo, y Kusturica, que se encargó Emil de Kusturica. filmar, el director de cine, que se encargó de filmar todo el recorrido de ese tren de Alba, y Maradona luciendo esa remera, diciendo que no lo queríamos a Bush. Le voy a joder a Guille de nuevo. Guille, vos tenés 2 videos ahí que te mandamos, ¿puede ser? El primero, que es el más cortito, ponelo, que también es un pequeño homenaje a la agencia Telam, cerrada por este gobierno presidido por un desquiciado. Este video se hizo cuando se cumplieron los 10 años de en el 2015. ALCA, en 2015. Y Agencia de Noticias Nacional, que alguna vez alguien reabrirá en cuanto se vaya esta gente, seguramente. Bueno, Guille, vamos con eso. Bueno, el 27. Yo confío, chicos. El 5 de noviembre de 2005, en la cuarta cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Mar del Plata, los mandatarios Néstor Kirchner de Argentina, Lula da Silva de Brasil, Hugo Chávez de Venezuela, Nicanor Duarte Frutos de Paraguay y Tabaré Vázquez de Uruguay dijeron no al ALCA. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. La negativa de los presidentes de Sudamérica al área de libre comercio de las Américas, impulsada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, marcó un hito histórico en la región. El presidente me recordó que la participación de los Estados Unidos en el vecindario puede ser constructiva, puede ayudar, y yo estoy de acuerdo en eso. Y yo le recordé que la mejor participación, la mejor cooperación que se puede dar es cuando los países toman decisiones sabias que atraen la inversión. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Por ello, seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. En paralelo, del 1 al 4 de noviembre, se llevó a cabo la tercera Cumbre de los Pueblos, en la que organizaciones sociales y políticas manifestaron su oposición a la creación de una zona de libre comercio, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. El acto de cierre de estas jornadas se llevó a cabo en el Estadio Mundialista de la ciudad balnearia, con Hugo Chávez como único orador, y contó también con la presencia del entonces candidato a presidente de Bolivia, Evo Morales, Diego Maradona, Silvio Rodríguez, Manu Chao y otras personalidades y militantes sociales que respaldaron las consignas "Fuera Bush, no al ALCA".
Vamos a decirlo. Alca, al carajo. Alca, al carajo. Bueno, ahí veíamos el logo final de la agencia de noticias Telam, que más temprano que tarde alguien reabrirá, por ahí con otro nombre, pero seguramente va a reabrir de nuevo. Bueno, ¿qué ¿saben? Maradona se lo pide Fidel, que vaya al tren, lo llama. Maradona en ese momento estaba viviendo en Cuba. Maradona no tenía relación con Chávez. Todavía no. Ahí la tiene. Ahí la empieza a tener. Estaba haciendo su rehabilitación en Cuba. Y como ya se venía craneando esta cosa de hacerle la contracumbre a Bush ahí en Mar del Plata, Fidel le dice a Chávez y a Kirchner que él va a hablar porque dice, tiene que ir a encabezar ese tren alguien que tenga. Y dice, yo voy a hablar con Diego y lo llama a su casa, a su residencia Fidel, habla con el Diego y el Diego obviamente viene para Argentina y encabeza ese tren y ese acto y ahí empieza el vínculo de Maradona con Hugo Chávez. Qué belleza. No supe que había estado... el cantante cubano Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez y Manu Chao. Sí, se cerró Qué belleza. Ya que no podía venir Fidel. Bueno, lo cierto es que con una manganeta de esas que se suelen hacer habitualmente cuando uno es un imperio y manda, metieron el tema del ALCA, de la Asociación de Libre Comercio de las Américas, en un temario en el que no estaba. Es decir, intentaron meterla. Nosotros también hicimos la manganeta porque Néstor le pide a Chávez que hable. Eso es otra cosa, eso es de procedimiento, pero esto vos no podés, en este tipo en la OEA, en la CELAC, pero lo organizaban ellos. En el Mercosur, todas las cosas se aprueban por consenso. Y se hace acá, contra lo que quería Bush, porque siempre en esta clase de encuentros, cuando termina un encuentro se designa la sede del próximo. Y cuando se designa la sede del próximo, no pensaban que iban a tener que tratar un tema tan importante. Entonces le toca a Argentina, a Mar del Plata. Para los que no habían nacido en esa época, no lo saben, Bush prácticamente no tocó tierra en Argentina, vino a bordo de un portaaviones. Militarizada la Ciudad de México. Totalmente militarizada Mar del Plata, y bajó cerca de donde se reunían, creo que era el Teatro Colón, si no me equivoco, no tengo claro en qué teatro fue, en helicóptero. Y se volvió a subir al helicóptero y se fue al portaaviones y se fue. O sea, prácticamente no tocó tierra acá en Argentina. Mirá. Y el tema es que el ALCA no estaba en los temas que se habían agendado en los meses previos, porque esto van los embajadores de cada país, acá eran un montón de países. Sí, los embajadores delegados por los cancilleres, después se juntan los cancilleres y hacen todo un temario y se aprueba por consenso. Como el tema es ese, que se aprueba por consenso, hubo 5 presidentes, de los cuales siempre nos acordamos de Kirchner, Lula y Chávez, pero también Duarte Fruto de Paraguay y Tabaré Vázquez de Uruguay, que no le dijeron que no. Bastaba con que dijeran no están dadas las condiciones para que lo tratemos en esta reunión. Y ese fue el no que le dijeron. Y el pobre Bush tuvo que meter violín en bolsa y se volvió con chancletas. Exactamente. Y hay una anécdota que vos estabas contando recién. Contala si querés. Bueno, que le pide Néstor para cansarlo a Bush nada más y para que le dice a... No, porque Néstor había visto que Bush se cansaba. Se aburría mucho. Entonces, ¿a quién manda a hablar? Le dice, bueno, habla... Cuando yo vea que Bush se está cansando, yo te voy a dar la palabra. Simplemente, sin que vos me la pidas, yo voy a decir, tiene la palabra el presidente de Venezuela. Trato hecho, le dijo Chávez. Bueno, recordemos Chávez hablando. Claro. Hay que tener solamente un poquito de memoria para saber que cuando Chávez empezaba a hablar, al mejor estilo Fidel Castro podía estar 2 horas hablando y haciendo una disertación hasta que se pudrió. Hay fotos, creo 3 veces le dio la palabra sin que la pida. De Bush casi cerrando los ojos, durmiéndose más o menos. Hacia atrás y mirando con la mirada perdida. Tal cual. Así que bueno, esa es la anécdota. Lamentablemente, 20 años después, el continente, sobre todo América del Sur, está pasando
creo que políticamente uno de sus peores momentos también políticos, porque bueno, estas cosas se empiezan como a reeditar y se quieren volver a intentar. Por ahí no con el bloque, pero de países, pero sí de a uno, convenciéndolos de a poco. Y lamentablemente el que hace en primera plana y primero en la fila, porque está esperando que lo palmeen en la espalda, es el presidente de la Argentina. Así que, bueno, esperemos... Acá en lo de Mar del Plata tuvo un papel tristísimo para la historia Vicente Fox, el presidente de México. México tiene hoy una presidenta, Claudia Sheinbaum, muy digna, como también lo fue López Obrador. Sí. Pero en aquel momento el presidente era Vicente Fox, y Fox fue el que con más énfasis defendió que había que tratar el tema del ALCA, y que él estaba a favor del ALCA, que ya tenían el NAFTA, como mencionamos acá, y que ellos querían que toda América se integrara a un tratado de libre comercio, que, lo vuelvo a repetir, consistía en que Estados Unidos te pueda vender lo que ellos quisieran, y que vos le puedas vender a ellos solo lo que ellos quisieran. Lo dice clarito Kirchner cuando dice que es un tratado con una sola mano. No es doble mano, es una mano sola. No es, ¿qué tipo de tratado es ese? Un tratado que le conviene al imperio. Por obviamente. Supuesto. Bueno, son poco tiempo después de eso, pocos meses después, Evo Morales asumía en Bolivia, y no sé si un año o dos después llegó Rafael Correa a la presidencia de Ecuador, marcando toda una ebullición de gobiernos populares, en la región, que yo tengo la sospecha de que coincidió, no es una sospecha, coincidió, y yo tengo la sospecha que eso incide, con la caída de Lehman Brothers y la crisis del 2008, en la que Estados Unidos tuvo 3, 4, 5 años en la que no pudo levantar la cabeza y se tuvo que ocupar de salvar a los bancos, de arreglar la economía. Fue una crisis que algunos la comparaban con la del 29, no fue tan así, pero fue bastante grande. Y cuando pudieron sacar la cabeza afuera, bueno, ahí empezaron el lawfare, las persecuciones y todas las maniobras, poner plata para que pueda perder el kirchnerismo y el peronismo en Argentina, para que lo metan preso a Lula, etcétera, etcétera. Sí, pero como están haciendo en este momento. Exactamente, pero con esos 5 años fueron 5 o 6 años gloriosos. Y una vez, cuando parecía que Cristina tenía cáncer, yo no sé si ustedes se acuerdan, Chávez dijo que había que revisar si no era posible que los Estados Unidos, la CIA, tuviese en sus manos alguna forma química, técnica de despertar el cáncer de una persona. Cuando fue el tema de que lo operaron de las tiroides. Exactamente, pero parecía que era cáncer y después finalmente no fue. Néstor se murió, Chávez se murió también de cáncer, sospechosamente. Y hoy en día sabemos que sí tienen forma de manipular un montón de cuestiones que te pueden enfermar, de gravedad, sea como sea. Fue una etapa gloriosa para América Latina, y simplemente queríamos recordarle y rendir nuestro homenaje a toda esta gente que en noviembre del 2005 le dijo no al ALCA y le puso un freno a las ambiciones de los Estados Unidos. Así que desde acá nuestro homenaje. Y Guille, si tenés por ahí la cortina de la sección de medio ambiente, vamos ya con eso. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Bueno, hay una cuestión que se está escuchando más en estos tiempos, que hay cada vez mayor preocupación por los organismos que están comprometidos con la cuestión climática, porque muchos países no vienen cumpliendo o no han cumplido y respetado el Acuerdo de París, que es este tratado internacional que se realizó en diciembre del 2015, con el compromiso de que, con la cuestión de que los países se comprometieran en disminuir los gases invernadero. Los gases de efecto invernadero. Bueno, digamos que hubo países que una de las cuestiones que se comprometían era que hubiese una neutralidad
climática. ¿Qué significa neutralidad climática? Que aquellos países, fundamentalmente los que saben que emanan, sueltan, no sé cómo, al espacio, muchos gases, tienen que buscar políticas que compensen, compensatorias, digamos. Claro. Por ejemplo, la Argentina es un país que ha deforestado mucho. Una política compensatoria sería hacer una reforestación, y por otro lado también un país ganadero como es la Argentina debiera buscar políticas que compensatorias para todo lo que significa el gas metano, que es lo que genera una cantidad de ganado como lo que tenemos nosotros. Las ovejas. Sí, y las vacas Las también. vacas también, pero Sí. las ovejas es El gas metano, recordé, para explicar qué es el gas que sale de la caca de los De animales. la caca de los animales. Es Exacto. eso. Lo que Bueno. da el olor, y uno dice, ¿esto dónde va? Sube. para la Eso es gas atmósfera. metano. Claro. Yo no creo, no sé, pero no conozco, pero no creo que la Argentina, no conozco, puede haber cuestiones que uno no conoce y que hayan sido compensatorias en algún momento, pero lo que yo sé es que no. Que Argentina en esa neutralidad climática no se ha comprometido. Y en este sentido los países de Europa han sido siempre países bastante más comprometidos con la cuestión climática. Hay 5 países que se destacan, pero que no son los que uno pensaba que podrían ser, ¿no? Yo creía que España o, por ejemplo, la misma Alemania, pero no. Los países más comprometidos con esto son Eslovenia, Estonia, Noruega, Austria, Suiza y, por ejemplo, Finlandia, que es la primera más comprometida con la causa climática. Tiene, además de una política de descarbonización, que tiene políticas de descarbonización, tiene también un gran porcentaje de su territorio designado a espacio verde. Mira qué importante. Bueno, entonces, este tipo de políticas son las que pedía el Acuerdo de París y que por lo visto no se han cumplido. Acuerdo que Estados Unidos jamás firmó. Y no creo que nunca lo va a firmar. Nunca lo va a firmar. Sí, Hasta China lo firmó y después lo cumple a medias, pero hasta China, que también lo firmó. Y exactamente. Nunca lo firmó. Exactamente, y es uno de los que mayores gases emite a la atmósfera. Bueno, la Agenda 2030 se adoptó también en septiembre del mismo año, del 2015, con 17 objetivos sostenibles que son realmente muy interesantes, porque se ponía el foco en la ayuda a los países más vulnerables o subdesarrollados, para poder frenar, para poder ponerle un coto a la crisis climática, ¿no? De todas maneras, parece que el último informe que fue el 2024 en relación a estos 17 objetivos, no fue, hubo retrocesos, o sea, no fue lo positivo. No creo que nadie haya esperado algo positivo, pero mínimamente que si hubiese habido un resultado distinto, pero parece que fue bastante negativo. Entonces, lo cierto es que estos organismos y también ambientalistas ya saben que no se va a llegar al 2030 con la medida del 1,5 grados centígrados, que es lo que se proponía y lo que se quería, ¿no? Y más aún, esta proyección dice indicaría que la Tierra experimenta un aumento promedio de temperatura por encima de ese umbral, ¿no? Ya. El deshielo en las diferentes capas, porque tanto en Groenlandia como en la Antártida, es ya crítico, pero se va a intensificar. Porque aparentemente son diferentes capas. Está el hielo, pero después también hay capas de tierra y hay capas
que es muy por abajo, digamos, que se producirían hundimientos y ese tipo de cuestiones. Hay un país en el Pacífico, un país muy chiquito, se llama Tuvalu. Son varias islas, es un archipiélago, y tiene ya 2 que están bajo el agua. Claro. Y el resto del país, pues es una isla chica, no tampoco Sí. una isla muy grande, está 1 metro por arriba del agua. Queda solamente una lonja de tierra. Es clarísimo que está subiendo el nivel. Sí, Claro. Habría que ver en la costa argentina cómo, porque se debería poder medir que va subiendo el nivel del mar. Seguro. Sí. Y ese deshielo, digo, porque eso se van deshielando las capas, por eso se hace ese efecto. Ese deshielo libera los gases de efecto invernadero. También, además de eso, se van a intensificar, que eso ya lo sabemos, pero cada vez es un poco más, los fenómenos extremos y severos, que cada vez se hacen más severos, como son las sequías, las olas de calor, las fuertes tormentas y también inundaciones que están exactamente ahora, que no llega al suelo a absorber porque no da tiempo exactamente una lluvia de la otra. Sí. Bueno, un artículo de página 12 de hace 5 días, no sé si hace 5 días, es del 5 de noviembre. Entre otras cosas dice que hace 2 días, sí, recontra reciente. Sí. Che, pero espera, ¿qué días? 7. soy. Ah, tenés razón, Bien. hace 2 días. Hace 2 días, Yo creía que hacía más. Dice que los científicos coinciden en que traspasar el umbral del 1,5 grados centígrados sería catastrófico y que hay que hacer todo lo posible para evitar que ese límite se supere. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, dice que el mundo está encaminado a superar ese límite si se tiene en cuenta que en el 2024 hubo un aumento de 2,3 grados centígrados. Que hubo un aumento de 2,3 grados de emisiones de gases en relación al 2023. Y después, el secretario general de la ONU, Atilio Guterres, o Gutiérrez, no sé cómo es. Es Guterres. Es Guterres. Es portugués, bueno, no sé dónde, pero es portugués el apellido. Guterres, Antonio Guterres. A modo de advertencia, dice que la humanidad está jugando a la ruleta rusa, Sí. porque Bueno, hoy el presidente de la Nación se conoció una entrevista que le hizo un medio francés y volvió a negar el cambio climático. Claro. Como Trump. Sí. Claro, no, estas son cosas que suelen pasar y nos mandó a ver un documental de Apple. Claro. Que se llama El Planeta Tierra y nada. Y eso, mirá este documental y vas a ver, le dijo él, que no, que es mentira. Estas son cosas que sí pasan, todo el tiempo pasan. Claro. Es como una cosa normal el calentamiento global. Yo quisiera que... Bueno, no quiero nada. No quiero nada. Bueno, la ONU insiste en que los países más contaminantes responsables de las mayores emisiones históricas actuales se deben comprometer con reducciones que sean rápidas y profundas, de modo que la curva hacia los finales de este siglo vuelva a acercarse al 1,5. Dice además que si los compromisos actuales se cumplieran por completo, el calentamiento alcanzaría entre 2,3 y 2,5 en el 2100. No, desde aquí hasta el 2100. Y esas cifras parecen pequeñas, pero la diferencia está entre un planeta que todavía puede ser habitable y otro que donde el calor, las sequías prolongadas, las inundaciones se vuelvan parte del paisaje, digamos, ¿no? Se vuelvan permanentes. ¿Con hombres con humanos o sin humanos? Esa es la gran pregunta. Claro. Si va a haber humanos o no. Bueno, ¿qué otra cosa? Se vuelvan permanentes y bueno, y la insistencia en que hay que hacer todo lo posible para que en algún momento nos volvamos a acercar al 1,5 grados centígrados, porque evidentemente esto ya pasó. Pero hay algunos que dicen que ese umbral no va a haber más de 2 o 3 años en que ese umbral ya se pasa del 1,5 centígrados.
centígrados. Bueno, todo esto y muchas otras cosas que yo solamente quise traer una síntesis, como es también la crisis de alimentos, que está absolutamente ligada al cambio climático, claro. No cambio, sino crisis climática. Bueno, son cuestiones que en este momento están tomando mucha relevancia porque ya estamos casi al ladito de la tercera cumbre climática, la COP3, que se va a realizar en la ciudad de Belén, en Brasil, entre el 10 y el 21 de noviembre. Ya, el lunes, ya. A partir del lunes. Sí. Bueno, por ahora... Bueno, yo solamente... Te veo con cara de que tenés sí, algo para porque decir. me había quedado de la semana pasada decir que, bueno, las abuelas completaron en octubre ese mes que hicieron una campaña intensiva para poder juntar fondos, para seguirse manteniendo, sí. Y lanzaron una campaña de búsquedas de nietos en Uruguay. Ajá. Porque tengamos en cuenta que hay 140 nietos recuperados, faltan casi 300 o un poquito más, y no es descabellado pensar que así como hubo un plan Cóndor para desaparecer militantes populares, puede haber un plan Cóndor para robar bebés y haberlos llevado a otros países. Y bueno, entonces se va a empezar esta campaña por Uruguay. Entonces, bueno, van a empezar a hacer todo el tema de muestras para poder hacer cotejo de muestras también con Uruguay. Y bueno, pues una campaña que posiblemente se extienda a toda América, sobre todo en los países donde había dictadura y donde funcionaba el plan Cóndor como tal, como ese acuerdo de dictaduras para desaparecer a militantes populares. Así que bueno, las abuelas la siguen peleando y siguen remando para poder encontrar a los nietos que quedan. Bueno, esta semana estamos yendo, pero no quiero dejar de mencionar que esta semana comenzó otro circo mediático más, tienen varios preparados, así como vuelta a vuelta lo reviven a Nisman de vuelta para poder suicidarlo de nuevo, porque ellos dicen asesinarlo. Comenzó el juicio de la causa Cuadernos, una causa en la cual un periodista se encontró una carpeta con datos probatorios mientras corría por Palermo. Otro periodista se encontró con datos con fotocopia de los cuadernos. Cuadernos que los hacía un señor que era remisero y que era chofer de un funcionario. Cuando los llevaba a algún lugar y a otro, él anotaba el tiempo de espera y el viaje para después poder cobrarlo. ¿Qué decían los cuadernos? Que fue acá, que fue allá, nada más. 7 cuadernos son las fotocopias, lo que está. Tienen como 3.500 o 2.500 tachaduras y enmiendas. Tienen un montón de correcciones, tienen datos agregados con nombres de empresarios. Nombres agregados y tachados. 50 empresarios grandes del país que Mauricio Macri se cuidó de que los incluyeran porque era una venganza de empresario a empresario, con gente con la que tenía problemas. Esos empresarios, una vez que fueron encarcelados, pocos días a cada uno de ellos, y cuando salieron y vieron que empezaba a salir toda la luz, denunciaron, alguno en una escribanía dejó todo un testimonio, que esto fue a parar por sorteo, como 9 de las 10 causas de Cristina, 9 por sorteo fueron a parar a manos del juez, primero del fiscal Stornelli y después del juez Bonadío, el juez federal Bonadío, y que Bonadío y Stornelli le decían: yo te libero si vos decís y testimonias que esto era coima para Cristina, que es Fernández de Kirchner. Si no, seguís preso. Y por supuesto que todos decían eso. Luego salieron y dijeron: no, yo lo dije porque me dijeron que si no, no me liberaban. 87 acusados. Puede llegar a durar 2-3 años. Sí, el juicio, o más. Con lo cual van a tener en las primeras tapas de los diarios el tema ese un montón más. En fin. Mientras tanto, acordémonos que está la reforma laboral. No, claro. La reforma tributaria, que no va a ser para sacar, para ponerle... como es, impuestos a los ricos, recordemos que no va a ser así, y bueno, y el presupuesto inventado de La Libertad Avanza, que ya tiene dictamen, ¿no? Bien, y todo eso y mucho más. El día que haya un gobierno popular en este país, no el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, sino un gobierno en serio, hay que hacer una reforma integral de la justicia, intervenir la justicia, cambiar la Corte íntegramente y, por supuesto, yo en una ironía extrema diría dinamitar con Comodoro Pi. No, cambiar los jueces y poner gente seria, aprobada por la parte seria de la justicia, como hizo Kirchner
con la primer corte, una vez que se fue la corte de la servilleta, la corte de automática de Menem, y nombró gente intachable. Bueno, hoy en día no son gente intachable y la verdad que así estamos como país, ¿no? No hay seguridad jurídica, no se puede invertir, dicen ellos siempre cuando hay un gobierno popular. ¿Qué seguridad jurídica puedes tener con esta corte, ¿no? Y con esta justicia federal? No sé si alguien tiene más que decir. No, que con este gobierno se están perdiendo todos los valores. Es una cosa terrible, una violencia. Y bueno. Gente, nos estamos yendo. Mariana, ¿algo más para decir? No, nada más. Me acuerdo de la reforma judicial que había prometido Alberto. Por eso dije no un gobierno popular, no como el de Alberto. Y Cristina. Gracias Guillermo Guerra por la operación técnica, gracias Pablo Fernández por las cámaras. En 7 días nos volvemos a ver acá en Radio Con Aguante con Tiempos de Resistencia. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.